Libro de Marcos, su capítulo 10 y su verso 13, que acaban de leer por mi Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y les presentaban niños para los que tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños y venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Kulala. Koksihon ho momento sipah balak. Ya solo me queda 27 minutos. Koksihon ho momento. Cojo un tema que se necesita para que sus hijos los pongamos en el reino de los cielos. Sirke chokonik para que reculcuar que cojo berkah. Shakinta chachalak la shuke oh kakako peruk Dios. Todo kakak koh peruk Dios. Ni hun kerah kier kanok ke bepo infierno ni hun. Ahora waral kukut chakawach ukanak. Cuando que Jesús, Pastor Isaías, que quiere tranimar, haré cuyar kiko temar, riculcuar, haré cuyar kiko temar. Requerencia nacha como chorro. A veces que acaban de valorar los hijos, las hijas. A veces que acaban de quiere volcuar. Como que acaban de preocupar. Dice que era Jesús cuando Shekambik Rivinak Shikambir herencia es que Utshikito que era Jesús Kuban kan bendecir. Kiki katratinimit Kiki katratat renan. Cuando retak herencia kute wajihkan Dios y jekurir que ukalak rikulkual hermano Juan Manamari areki arki kotemar por animar ni malah Dios. Pero estampa cuando Jesús shopanik y shikikamlok shikamlor agarap shikikamlo takshil herencia
para que cuyaro apar Jesús pequivi sepalah que bantah bendecir que te wachat pechik per iko roy discípulos shizurtahik porque más que van a valorar estos niños y chikawachro shikilhun kashplakanima kilhun rencor. Pero cuando Jesús churrista chujor Jesús, porque no valoraban los niños que panchi que cote que patán, que panchi que quierestar, que panchi que nada. Pero Jesús haré cuyar que cote machue. Pero ni que me jala si che cuyar que cote mar herencia por armar Dios, porque herencia mucote kimak. Ki pecado. Y que yo cuento, pastor Isaías, cuando kitsur kip si kiman por un 2-3 minutos si kisan kip si bajas posiblemente si kisah le kip kitsami si kibanara ya al rat ir papá ir pues ir lo chay कर कुलकुआर को बना abarcar grave problema chakawach y te acabir herencia y gochar y contentar que hacen chico. Por eso a Jesús subir y les presentaban niños para los que tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viendo Jesús se indignó y les dijo: ser subir, dejad a los niños y venid a mí y no se le pidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién necesita para que sus hijos les pongamos al reino de los cielos? Hay que traer en la iglesia. Tenemos una responsabilidad. Para que el culcual coge por cielo, coge por trono, coge por ese lugar, circo chocolate, cacamalo por como un Dios. ¿Por qué se pierden los hijos? ¿Por qué se pierden las hijas? Por eso chauro siglo Dios subir, instruye al niño su camino. Cuando fuera viejo nunca se apartará de él. Tat nan in tat in abuelo chica. ¿Por qué los jóvenes, la señorita, se despillan, se descontrolan? Sí, che. Es que tiene que callajó, tiene que camlo por culto. Cuando coche que 12 que jonap que carta checa. Por eso claro, subir la palabra instruye al niño su camino. Cuando fuera vieja nunca se apartará de ti. Coaguk, kul coaguk, cubanco cantar aguk. Y cupé la palabra los niños que el orzig briquichilare sopalajok. Por eso Jesús arre subanu wachkuk rakadab y turta Jesús chiyakan chila que charer kaj
Oki derecha, privia es mucote derecha. Pero hoy en día, arecha que van a mandar el cual. Perchina mak rojo. China es culpable rojo. Porque tiene que cambiar. Ya coche 12 que jonap, coche 13 que jonap, coche 14 que jonap. Lo te checa. Musinti chicacaj, masiarte chicacaj, musikaite chicacaj, no. Mayun de chicacaj, mamanayun porque me chicacam tulo cuando tenías sus 2, 3, 4, 5 años. Ese es el grave problema, coche que rojo. Y cobes que ya que recolco al chicachoch, que ya cano, y cercano mig, y cercano, veneu que toque mig, coger que no papá, coger que es tu culpa, otro igual, cuánto problema. Pero ya ni mis cachorros, hay opción. Pero hermano, con un single igual, y acá jun, cachorro había jun, tiene la jun. Pastor Isaías que nada chue cuando en China con unas 7 no una y comini na bash y siempre más cachor que rewachar o 12 y con Pepo con conferencia que van hasta Chuicaca. Rubia in kimbinik, pero cuando que apnechak, harem que mahaki bien, jun recam, jun uyom chirjubie. Hasta Chucaca, ya no gran, hasta Chucaca. No había carro, no había, quizás o carro, número 1, otra carretera, número 2, otro más lepuac. Pero ya ni un pastor. Really beshelab, ya me había calculado. Ese es el problema. Really beshelab, ya me había calculado. Pero ¿qué dice la Biblia? Tenemos una responsabilidad. ¿Con qué responsabilidad? Número 2, enseñar con la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, padres y madres? ¿Qué responsabilidad? Dios. Pero lugar, pastor Isaías, lugar que Dios hará el teléfono. Cuando corre herencia que ya tienen las 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8 meses, 9 meses, cuando corre que ya que ya hay teléfono. Hermano Juan, hermana Utsubachwach na herencia chami. El teléfono como que se abachwach, cota joven que vino chanim, que coge lent, ni que coge en el lentro, Renahuel 97 o jóvenes, y hay jóvenes, saca por fregar. No frega sus ojos, por favor. Van a cuidar, van a proteger la bendición. Y van a cuidar estos dientes hermosos. Pero ya ni un cachadal. 10 que jonab, 2 que jonab. Está bien, un rajil, un puacta, cacojo. Pero buscacojo que hay para adentro. Awas utridik por Navidad, vidik rep aji. Pero ya vi pega pena chuya que mi ya gente chuchu ab walokata hermoso.
Cuidemos, iglesia. Dios, hermano Juan Manamare, su herencia, sacat, cuídalo. Y viene el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Tenemos una responsabilidad, ¿sí o no? Sí, tenemos una responsabilidad. No solo la palabra, mucho por la palabra de Dios, con qué responsabilidad, como soy hombre, es enseñar a trabajar los hijos. Madres, tenés una responsabilidad. Para que colija un pacat que esto chuta eka dahi tan siquiera wagan adrenalina tan siquiera rica, hombre. Pero aquí van a llamar entero un camión cachada y chino cutia gash libeshel. Ahora mismo me al. Ahora mismo ay me al chay que gatas tachi. Y viene la palabra, no provocáis a vuestros hijos. Maban que siquiera un cual, magaco maldición grabo el cual, magaco cash grabo el cual. No provoquéis a la ira a tus hijos. Matsur kiwal grabo el cual, ushatsur kiwal, romar no papá, romar no mamá, romar war cash. ¿Quién es el culpable? Es el padre. Y por eso la palabra enseñar con la palabra. Por eso Jesús shiwarik. Porque es uno se van a rechazar a que nada la historia de Moisés. Cuando el el rey, la autoridad, su virchique, su man, su cat con ley. Si que cales junada que ya, la jacal, la varón que ya, si camos su shock. Ahora se va allí, bienvenido. Y cubano el pastor que ya te más rado, más alitom que ya. Pero herencia es herencia. Por eso desde la antigüedad, si che sol alitom sol, shilambe que camtra de bom, si va de bom kalashek, que cama se shek. Ahora alitom bienvenido. Porque que tambra de bom y rachiki por Dios. Está tajik. Pero como Dios es Dios cota que van a imaginar su pensamiento. Pero un rey cuando no se permita, los niños se van a hacer, pero se van a matar. Pero inteligente la hija de ese rey. Y con Moisés, espetek subir. Si que manches lo guay, no, que mayor también. Prepararon una canastilla, pero como Dios solo. Mira iglesia, la gracia ocurre el cual, la gracia ocurre caminar. Chupan la canasta. Y como pastor Isaías, como shock tajacho. Y pudiera jamás tener un río negro, no es nada, pero un gran.
Pero mamá corra ni mache lastre igual. Y su viejo Dios, Katmayauta, Katmayauta, no Katmayauta. Es que preparar, si quieres sacar mi la ja. Y me quedam tak se guarero mamá. Si ve que van a recibir Rumi al con rey, van a recibir su camo. Ay, qué hermoso, hermanos amados, cuyo lo consigue. Y ese que Moisés ya colaborar seguro que yo quiero que me guste. Seguro. Ese Moisés dice una herencia hermosa va a sacar. Y subirlo al rey, no, sin que acaban checa ya. No, acaban a checa ya. Que como hija su cuchín que su comica. ¿Qué hará mamá? Que quiero llegar a eso, quiero terminar. La herencia, camalo culto, cojo no ministerio. Quizás un cantante, quizás un predicador, quizás una solista, ¿qué sabemos? Quizás el pastor. Algo va a servir tu hija, algo va a servir, quizás Rishakil Shukama. Era un licenciado, un abogado. ¿Dónde llegó Moisés? ¿Cómo llegó Moisés? Y la mamá de Moisés empezó a instruir. Ahora, ¿cómo es Moisés? Llegó un hombre bendecido, el autor de los 5 libros de la ley. De Génesis a Deuteronomio. Por eso subir los 5 libros de la ley o los 5 Pentateucos. Que Moisés comió por desierto. ¿Por qué? Porque él sufrió. Su nacimiento sufrió. Ahora empezó a escribir estos 5 libros de la ley. ¿Sufrió o no sufrió? Sufrió. Porque Dios es su llamado, es su siervo. A veces que Camilo, si quiere igual, no te vales nada, hombre, no te sirve para nada. Cote cachó conmigo, pero cuando que rija mi cachadal, coche 4, 5, 6, 7, una coca conmigo, catak viví. Hat petieta malo un libro de azúcar. ¿Cómo me quemé? Y Javier no te sirve para nada. La gente se dice cuando la que choco bien casar. Lo que Javier se amalo un azúcar, amalo un bolso de pan y tíjalo. Pero ahora cuál chupek su comer. Vaya mamá, pero que ya tiene que estar la mamá que va a tener de callo. Chuach agua. Escucha eso. Los hijos, iglesia, ¿a quién valorar? ¿Por qué? Porque Dios es cachadán. También la palabra cubija iglesia. Podemos construir un muro. Como padre podemos construir un muro para proteger, para cuidar. Y ni que me jala, ¿qué es un muro? ¿Van a proteger su oración? ¿Van a cubrir su oración? ¿Van a cubrir su privilegio? ¿Van a cubrir su... Sí, los niños, mi conserva, son tentados. Desde su niñez, desde estaba en el vientre de nuestra esposa, ya que van a tentar, sí o no. ¿Cuál es? Cuando son bebés tenía sus 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. El diablo cucaco flecha. ¿Por qué? Porque con algo que chocobí. Y por eso cojo una palabra subir. Naciste por un propósito. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nació usted?
Naciste algo por un propósito. Naciste, comiste pastel. Naciste algo lo bueno. Nacimos por un propósito. Y que nació por un propósito, hermano. Cuyaki te marcha a ver, hermano Juan, bien cansado, agotado por Jack. Ya no quieres saber nada. Papito, y te viniste, papito. ¿Qué me trajiste, papito? Se llama lo chivía, papá. Pero que sea sultana, hermano Juan. Pero si pete, papito, viniste, papito. Ay, papito, cuso para mochila, cunimuja para bolsa. Naciste por un propósito. Naciste, nació. Por eso la Biblia subir cachadal Raúl cual que ya hanamru con las cosas copira a mesha. Hanamru con las cosas a ti contra uchot cuando a ti contra uchot las cosas se que cahuye. Corinta chocop que te que usridik takirin nik cachadal. Coca Jackson cosas cota. Colec y más la herencia. Por eso me catmo yo takim bicho quería vivir yo sé que con ecowarar que bicho que con 5 o el cual 6 o el cual 7 o el cual más surta. Vuelvo a recalcar de nuevo si me vivir con un cachadal con 12 o el cual ni para el cual 12 o cual. Espero un vecino subir ni para el cual colec 2 por tu cual 12. Ni para cuerda o leo que ya me de cuerda. Y que ya vi que ya retanguar Dios que ya vi porque me dio los 12 hijos. Yo solo guiar nada más. Ya quien van a guiar, quien saca a ver Dios que soco retanguar cuya vi o retanguar la cuya que choch cuya culeo retanguar para que quien van a discutir bien que suyar Dios chue y quien quiere que tú yo se da balance que es para que baby junto al cual con 6 manzanas goleo que ya Dios ya Dios bien cheque medio cuarto rugulio si o carro para o George o coche pam coque cotica y contendrá a Chile conmigo. Este es el Cristo que yo predico y no me cansa de predicar. Contendrá a Chile y se encuentra que es incuerdo. Pero cuando Dios empezó a sorprender estos jóvenes, cuando Dios empezó a bendecir y el Padre su van a tratar con abogado, licenciado, diputado, con que hecho como banco rural, ni eso por nada que ya que ya tú. A mí sí ya me conocieron, Ecopo Bank. Cuando hay mucha gente pasa en el primer que ya Dios y ve que ya. ¿Quién hace eso? Y espera personas yo por fracaso yo voy con 6 manzanas ruleo calor te cheque yo soy che es que mi loco y 2 a el cuarto benicat cuneche ni para ya vi que ya 2 millones che que ya 4 millones 2 che maya pinche y por eso valía la pena que van a cantar guachadal y que van a cantar solo Dios a cielo prefeliz. Solo Dios te hace los hijos feliz. Cuyaki cotemar, agotado, preocupado, tantos pensamientos, pero vienen los hijos, te abrazan. Veniste papito, veniste mamita, usa pedik, si sacam lo chue, sac papá, te que ya.